Muy buenas tardes amigos y amigas, sean bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Les saluda Vanessa Rojas, estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Machala. Me complace enormemente compartir con ustedes este segmento Entorno Económico, un espacio repleto de exploración y comprensión de este ámbito. Quiero expresar nuestro agradecimiento al economista Ladi León, destacado docente de la carrera de Economía, quien hace posible que esta serie de programas siga en emisión a través de Economía para Todos, un proyecto de actividades complementarias de la Universidad Técnica de Machala. Compartimos conocimientos y nos desarrollamos como profesionales en esta disciplina. Byron, buenas tardes. Así es, Vanessa. Buenas tardes. Es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión con el segmento Entorno Económico. Soy Byron Aguilar y el día de hoy abordaremos el tema gasto público y crecimiento económico del Ecuador 2018-2022. No olviden que si les gusta el contenido que les brindamos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden hallar como Economía para Todos FM. En el programa de hoy abordaremos muchas temáticas y contamos con la presencia de dos estudiantes de la carrera de Economía. Ellos se encuentran cursando el séptimo semestre paralelo a Vespertimos. Les presentamos a Thais Ochoa y Anthony Bueno. En efecto, es un gusto que nos acompañen esta tarde. ¿Algunas palabras de apertura para nuestra audiencia? Buenas tardes, compañero y público en general. Les saluda Thais Ochoa, estudiante del séptimo A vespertino. Espero que el tema que vamos a brindar el día de hoy sea de mucho provecho para su crecimiento de aprendizaje dentro de su eh, formación académica y que les sirva para de esta forma mantenerse actualizado de los temas recientes que vemos dentro de la economía. Buenas tardes. También clave aclarar que agradecerles por la invitación al programa, además por la oportunidad que nos han, en este caso, presentado para compartir lo que son ideas y perspectivas sobre temas económicos que está enfrentando el país, como lo que en este caso es el gasto público y el crecimiento económico que ha tenido el país antes y post pandemia. Y espero que la información que vayamos a compartir el día de hoy sea de provecho para cada uno de ustedes y para la audiencia en general. Así es, muchas gracias. Y bueno, respecto al tema, el análisis del gasto público y su impacto en el crecimiento económico es esencial para comprender la dinámica económica de un país. Y Ecuador no es la excepción. Nuestro país ha experimentado a lo largo de los años diversos desafíos y oportunidades en su desarrollo económico. Y el papel del gasto público ha sido un factor crucial en este contexto. El gasto público se refiere a la cantidad de recursos económicos que el gobierno destina para financiar sus actividades y programas, abarcando áreas como educación, salud, infraestructura, seguridad social y otros servicios esenciales. La relación entre el gasto público y el crecimiento económico es compleja y multifacética, ya que involucra factores como la eficiencia en la gestión de recursos, la orientación de las inversiones gubernamentales y la sostenibilidad fiscal. El manejo del gasto público en Ecuador es crucial para lograr un equilibrio entre el estímulo económico necesario para el crecimiento y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Las decisiones en torno a la inversión en infraestructura, educación, salud y otros sectores tienen un impacto directo en la capacidad del país para mejorar la productividad, generar empleo y fomentar un entorno económico propicio para el desarrollo sostenible. Así es, Vanessa, concuerdo contigo. La relación entre el gasto público y el crecimiento económico es un tema fundamental para comprender el desarrollo de una nación. En el caso específico del Ecuador, el periodo comprendido entre 2008 y 2022 ha sido de particular interés debido a diversos factores que han influido en la economía del país. Es por esto que se explorará la conexión entre el gasto público y el crecimiento económico en este lapso de tiempo, examinando las políticas gubernamentales, los desafíos económicos y los resultados que se han destacado. Durante estos años, el Ecuador ha experimentado cambios significativos en su panorama económico, marcados por una serie de eventos que han afectado las decisiones de gasto público. La administración gubernamental, en sus distintas fases, ha buscado equilibrar la necesidad de financiar programas y proyectos claves con la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Es esencial analizar cómo las decisiones del gasto público han impactado el crecimiento económico del país. El aumento o disminución de la inversión pública, así como su asignación a sectores específicos, pueden tener consecuencias directas en la generación de empleo, la productividad y la infraestructura, que son elementos esenciales, cruciales para el desarrollo sostenible. Así es, Byron. Bueno, ahora damos paso a la presentación. Adelante, chicos. Ya, continuando con lo que es el tema, tenemos que es el, como se lo mencionó, el gasto público y el crecimiento económico en el Ecuador durante que es el periodo 2018-2019. Cabe recalcar que en la actualidad lo que es el gasto público se posiciona como una herramienta esencial de política fiscal para abordar lo que son limitaciones al progreso, es decir, al crecimiento económico del Ecuador. Además, en lo que es la importancia del gasto público es en el desarrollo económico se refleja mediante lo que es el incremento que ha tenido durante el periodo del 2018 al 2022, que además, aunque se reconoce como lo que es un instrumento beneficioso para dinamizar lo que es la economía, su eficiencia a lo largo del tiempo se ha visto desafiada por la necesidad de una dirección eficiente. Además, donde se ve que el enfoque no solo del gasto se encuentra mediante lo que son subsidios, sino también mediante lo que es la adquisición a inversión de infraestructura. Por otra parte, teniendo que el gasto público en sí es el desembolso que realiza lo que es el gobierno para lo que es una gran variedad de programas, de proyectos específicos que impulsen lo que es el desarrollo económico, que se encuentre una gran variedad de áreas como lo que es la salud, la educación, vivienda, turismo, entre otras áreas. Dentro de lo que es el ámbito macroeconómico, la administración del gasto público por parte del gobierno impacta de manera significativa a lo que es el desarrollo económico, debido a que dentro del desembolso que realiza lo que es la parte del gobierno, impulsa lo que, como se lo mencionó anteriormente, el desarrollo económico del país. Además, la relación que existe dentro de lo que es el gasto público y el crecimiento económico es un tema de vital importancia, debido a donde se conoce en este caso el contexto de la relación que tienen estos dos, debido a que cierta inversión en el gasto público va a traer lo que es un crecimiento en el país. Continuando con lo que es, tenemos lo que es una política fiscal y el gasto público. Estos dos son dos elementos fundamentales que inciden dentro de lo que es directamente del desarrollo económico de un país y además también proporcionan lo que es una estabilidad financiera dentro, en este caso, del Ecuador. Primeramente, hay que conocer cada una de las definiciones de estos dos elementos, la política fiscal y el gasto público. Primeramente, hay que tener claro que la política fiscal, estas se refieren a lo que son las decisiones del gobierno relacionadas con la recaudación de impuestos y el gasto público. Y además su adecuada gestión es esencial para alcanzar objetivos económicos y sociales. Por otra parte, tenemos lo que es el gasto público en sí. En el Ecuador, desempeña lo que es un papel crucial para lo que, crucial como un instrumento de abordar desafíos como la reducción de la pobreza, la inversión en infraestructura y el impulso al crecimiento económico. Dentro de lo que es el gasto público, como lo mencioné anteriormente, es el desembolso que realiza lo que es el país para buscar el crecimiento económico, como lo es mediante las áreas mencionadas anteriormente, salud, educación, o como vemos en el párrafo que tenemos la reducción de la pobreza, la inversión en infraestructura, que esto va a impulsar lo que es el crecimiento económico, trayendo en este caso inversión interna o inversión extranjera. Además, el financiamiento del gasto público mediante lo que es la recaudación del impuesto, también esto afecta a la renta y en el consumo de los ciudadanos, permitiendo al Estado, en este caso, aumentar para satisfacer las necesidades básicas, como lo que ya lo mencioné, educación y salud, que en este caso, dentro del periodo mencionado, es donde se ha visto que los gobiernos han impulsado o han priorizado estas áreas al momento de lo que es impulsar el gasto público. También cabe que el país ha buscado lo que es equilibrar la necesidad de lo que es estimular la economía con la responsabilidad de mantener una sostenibilidad financiera. ¿Cómo ha realizado lo que es el país equilibrar esta necesidad? Mediante lo que es la implementación de necesidades como lo que es la optimización de la recaudación tributaria y la canalización eficiente de los recursos. También se cabe recalcar que durante este proceso de evolución, el Estado ha buscado fortalecer lo que es la capacidad del gobierno para abordar lo que son demandas económicas y sociales, al tiempo de mantener también lo que es
una gestión fiscal responsable, mediante lo que es la optimización de la recaudación financiera tributaria. Ha sido esta clave además para lo que es generar ingresos sostenibles, permitiendo lo que es así que el gasto público se enfoque en áreas críticas, como lo mencioné, salud, educación, infraestructura, porque dentro de los periodos que hemos analizado está la parte de lo que es antes y después de la pandemia, donde en este caso el país priorizó durante la pandemia lo que es el ámbito del área de la salud, con lo que es la adquisición de vacunas y además de bonos para lo que son las personas necesitadas. Dentro de lo que además se cabe recalcar que la relación del gasto público y el crecimiento económico se ha explorado en el marco de programas y proyectos específicos. ¿Cómo es la relación que existe entre estos dos elementos, el crecimiento económico y el gasto público? Debido a que el desembolso que se tiene de parte del gobierno en el gasto público impulsa lo que es el crecimiento económico mediante ¿qué? Mediante programas y proyectos específicos. Además, en la inversión con lo que son sectores estratégicos, dentro de las áreas que se invierten en estos programas o proyectos, se encuentran como es la inversión en infraestructura, la educación y la salud, donde en este caso no solo la inversión dentro de estas áreas ha impulsado lo que es la actividad económica, sino también con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, en este caso del Ecuador. Dentro de lo que es la política fiscal existen lo que dos ramas que salen de esta, que es la política fiscal neutra, que en sí esta se caracteriza por lograr lo que es un equilibrio entre el gasto público y el ingreso, ya que cada desembolso de fondos se financia mediante la recaudación tributaria, evitando así desequilibrios en los presupuestos gubernamentales. ¿Qué nos quiere decir? Que esta política busca lo que es un equilibrio dentro del gasto y los ingresos. Es decir, que todo lo que se va a salir, en este caso, dentro de lo que es en el gobierno, va a ser todo lo que va a ingresar. Es decir, va a existir un equilibrio. Lo mismo que sale, lo mismo que entra. En este caso, eso consiste en lo que es la política fiscal neutra. Por otra parte, tenemos lo que es la siguiente política fiscal, que es la contractiva, que esta en sí es todo lo contrario a la que vimos anteriormente, que es la neutra, que en esta se manifiesta mediante lo que es un superávit en el presupuesto general del Estado, logrando mediante lo que es la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación tributaria. En este caso, esta política fiscal contractiva busca lo que es que los ingresos sean mayores que los gastos que va a realizar en este caso en el Estado, que se va a ver dentro del presupuesto general del Estado. ¿Cómo se realiza lo que es o cómo implementan lo que es estas estrategias de dentro de la política fiscal contractiva? Mediante la implementación principalmente para mantener la estabilidad de precios, especialmente durante periodos prolongados de expansión económica. En sí, esta política contractiva se enfoca dentro de lo que es en lo que es la actividad económica de un país, debido a que la economía de un país se encuentra situada mediante lo que son ciclos económicos, es decir, encuentra en fases de subida y de bajada. En este caso, dentro de lo que son los ciclos económicos, dentro de la economía del Ecuador, estas políticas fiscal contractiva se las realiza mediante lo que es la etapa de expansión del ciclo económico que está viviendo el país. Es decir, es todo lo contrario que vimos con la neutra. La neutra busca lo que es un equilibrio, es decir, lo mismo gasto, los mismos ingresos. En el caso de la contractiva busca lo que es un superávit, es decir, que tenga mayor ingreso que los gastos. Eh, a continuación, mi compañera va a seguir con lo que es la intervención. Bien, dentro de este periodo la economía ecuatoriana ha enfrentado desafíos asociados a la dependencia de los ingresos petroleros y a la sensibilidad del presupuesto ante cambios en los precios del petróleo. Para mitigar estos desafíos se ha vuelto imperativo diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la resiliencia económica del país mediante la implementación de políticas que reduzcan la vulnerabilidad ante fluctuaciones externas y promuevan un crecimiento más sostenible. Bien, en la siguiente gráfica acerca del valor agregado petrolero y no petrolero, tenemos que dentro del sector petrolero se registró una caída en su valor agregado bruto de 4.0%, asociada a una disminución en la extracción de petróleo crudo de 3.3%, así como en la refinación de petróleo de 10% debido a las paralizaciones programadas de las refinerías Esmeraldas, La Libertad y Amazonas,
que indujeron a una mayor importación de derivados a fin de que de atender la demanda interna del país. Por el contrario, el VAP no petrolero mostró un crecimiento de 2% que se explica por un mayor dinamismo de industrias como acuicultura y pesca de camarón, enseñanza y servicios sociales y de salud, alojamiento y servicios de comida, suministros de electricidad y agua, comercio y cultura. En la gráfica que se muestra a continuación es acerca sobre el PIB nominal y el gasto público en el Ecuador, en la cual la representación de esta composición del gasto público social entre 2006 y 2016 nos indica que revela un aumento significativo, duplicándose en este periodo. En el año 2016, como se muestra aquí en la gráfica, se evidencia que el 8,6% del gasto público total se destinó a abordar necesidades de carácter social. Es decir, dentro de esta asignación se destacan áreas prioritarias como lo es la educación, seguida del bienestar social, trabajo, salud, desarrollo urbano y vivienda, para que estos rubros fundamentales puedan satisfacer las necesidades básicas, lo cual refleja una constante búsqueda de los gobiernos por mejorar el bienestar económico y social del país. Bien, el PIB nominal y el gasto público en el Ecuador, esta representación de la composición del gasto público del 2006 y 2016 revela un aumento significativo, duplicándose en este periodo, ya que en el 2016 se evidencia que el 8,6% del gasto público se destinó a abordar necesidades de carácter social. Bien, como conclusión de nuestra investigación, podemos aportar que el gasto público en el Ecuador se refiere al presupuesto asignado por el Estado para de esta forma satisfacer las necesidades públicas. Este tema va más allá del cumplimiento de obligaciones gubernamentales o el pago de deudas, ya que destaca por convenir los ingresos en servicios públicos que respalden las necesidades financieras de las instituciones y la población en general, asegurando de esta manera el constante crecimiento económico del país. En general, en la economía ecuatoriana ha enfrentado diversos retos, incluyendo periodos de bajo crecimiento y ajustes en políticas fiscales. Debido a que la dependencia histórica de que tenemos dentro del Ecuador, los ingresos petroleros han expuesto a la economía a la volatilidad en los precios de crudo, afectando sus finanzas públicas. Recordando siempre que nuestro país es aún un país dependiente del petróleo, es decir, que cada vez que este se ve perjudicado por la volatilidad de sus precios, esto afecta enormemente el crecimiento económico del país, lo cual puede llevar a que incida dentro del gasto público del Ecuador. Gracias. Sin duda han sido contenidos sumamente importantes los presentados por ustedes, chicos. Ahora continuamos con el segmento de preguntas y respuestas. En el marco de comprender la dinámica económica del Ecuador en los últimos años, resulta esencial analizar la asignación y la efectividad del gasto público durante el periodo 2018-2022. El gasto público desempeña un papel crucial en la configuración de la actividad económica, afectando directamente a diversos sectores y, por ende, el crecimiento global. En este contexto surge la pregunta, ¿cómo se ha distribuido el gasto público en diferentes sectores durante el periodo 2018-2022? ¿Y existen evidencias de que el gasto público ha sido eficaz en estimular el crecimiento económico? Bien, dentro del escenario económico del Ecuador, en el periodo 2018 y 2022, se observa un telón de fondo complejo y dinámico, de esta manera marcando una distribución del gasto público y sus repercusiones en diversos sectores. En los sectores en los que se ve repartido este gasto público es sobre la educación, el salud, vivienda, empleo, entre otros sectores. Recordando siempre que tenemos un antes y después de este gasto mediante la pandemia, ya que el sector salud demandó demasiado de este por la emergencia sanitaria que estábamos viviendo en este momento. Eh, en otras palabras, las evidencias del gasto público ha sido eficaz, sí, para estimular el crecimiento económico del país, ya que este ha permitido que las personas puedan saciar sus necesidades básicas que tenemos eh, para que de esta manera podamos tener un desarrollo económico. Excelente respuesta, Thais, muy acertada.
Continuamos. En el periodo comprendido entre 2018 y 2022, el Ecuador ha experimentado desafíos económicos significativos marcados por cambios en la administración gubernamental y eventos globales importantes, tales como la pandemia. Uno de los aspectos claves para entender este panorama es la relación entre el gasto público y el crecimiento económico. Anthony, ¿cómo crees que ha evolucionado el gasto público en el Ecuador durante los años estudiados 2018 a 2022 y cuáles han sido las prioridades gubernamentales en términos de asignación de recursos? Ya, la evolución que ha tenido lo que es el gasto público durante lo que es el periodo mencionado del 2018 al 2022 ha sido de una evolución regular, debido a que, desglosando la parte del 2018 al 2019, dentro de la parte de lo que es el expresidente Lenín Moreno, hubo lo que fueron recortes en el gasto público, donde se redujo lo que es la inversión. Por lo tanto, al reducir la inversión en este gasto público, se incentivó lo que es para mantener el pago de intereses de la deuda y subsidios que permitieron cumplir lo que es los acuerdos que se tuvo en ese tiempo con lo que es el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, siguiendo con lo que es el periodo del 2020 al 2021, como todos sabemos, el país y el mundo se enfrentó a lo que fue la pandemia del COVID-19, donde el gasto público en este caso se expandió fuertemente, donde se priorizó lo que es el área de salud, donde se adquirió lo que fue una gran variedad de vacunas, asistencia social en bonos y además cobertura de servicios básicos para las personas más vulnerables. Y para el 2022, que lo que es para el siguiente periodo de lo que fue del expresidente Guillermo Lasso, el gasto se mantuvo alto dentro de lo que es en el Ecuador, donde se observó lo que es un viraje gradual de las prioridades hacia sectores de lo que es generadores de empleo y dinamismo, que dentro del gasto público es lo que incentivó en el periodo de lo que fue el expresidente Guillermo Lasso. Por eso casi cabe recalcar que la evolución que ha tenido el gasto público es de manera irregular, debido a que se enfrentó lo que es una gran variedad de problemas en el país, como lo que fue la pandemia y lo que fue el cambio de presidentes en las elecciones. Así es, un punto muy importante que tiene que ver dentro del manejo del gasto público es la ideología de cada uno de los primeros mandatarios, ¿no? Y además con quienes tienen mayor afinidad ellos. Bien, les recordamos a nuestros espectadores que si el contenido que les presentamos en este programa es de su agrado y sienten que es útil para ustedes y de alguna forma desean agradecernos, pues la mejor forma es comentando en este video, dejando una reacción y compartirlo para llegar a más personas y así tener una comunidad más grande. También los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, en donde siempre estamos publicando datos interesantes sobre economía y posteando las actividades que realizamos todo el equipo de Economía para Todos. Vanessa. Así es, Byron, muchas gracias por este importante recordatorio. Bueno, continuando con el tema, uno de los aspectos fundamentales en el análisis de la salud económica de un país es la gestión de su endeudamiento público. En el periodo comprendido entre 2018 y 2022, el Ecuador experimentó dinámicas económicas significativas, marcadas por políticas fiscales y decisiones en materia de endeudamiento. En este contexto, surge la necesidad de examinar de manera crítica el impacto que ha tenido el endeudamiento público en el crecimiento económico del país. La pregunta que nos planteamos es, ¿cuál ha sido el impacto del endeudamiento público en el crecimiento económico del Ecuador en este periodo? ¿Y se ha utilizado de manera sostenible este endeudamiento para financiar proyectos que impulsen el crecimiento a largo plazo? Bien, en este periodo el gasto público se distribuyó de manera diversa entre sectores clave. Los recursos se destinaron a áreas fundamentales como salud, educación, infraestructura y programas sociales. Eh, en esta posición, la efectividad del gasto público para estimular el crecimiento económico depende intrínsecamente de la eficiencia de la ejecución de proyectos. Proyectos bien gestionados y de alta calidad pueden desencadenar un impacto positivo dentro del crecimiento económico, ya que recordemos que la efectividad del gasto público en el crecimiento económico se supone que para estimular el crecimiento depende de la eficiencia de la ejecución de sus proyectos. En este caso, podríamos decir que no ha sido de manera sostenible, ya que ha llevado a un endeudamiento muy fuerte que tiene el país, que tenemos actualmente, y pues con ello no se ha podido desarrollar de manera eficiente los recursos para de esta forma crear proyectos bien gestionados.
Exactamente, Thais, y justamente es parte de nuestra carrera, por así decirlo, asignar los recursos de una manera eficiente, los limitados recursos que tenemos frente a las eternas necesidades que enfrentan las personas. De hecho, la política fiscal y el gasto público en Ecuador constituyen elementos fundamentales que inciden directamente en el desarrollo económico y por ende en la estabilidad financiera en el país. Entonces, Anthony, ¿cómo crees que han influido las decisiones de política fiscal y las variaciones en el gasto público en el desarrollo económico del país y en la consecución de la estabilidad financiera? A ver, sí, las decisiones de política fiscal y las variaciones del gasto público dentro de lo que es el periodo 2018-2022, dentro de la parte del 2018 al 2019 que se mencionó anteriormente, que estuvo en el expresidente Lenín Moreno, hubo la presencia de lo que es una política de austeridad y recortes del gasto público. En sí, con esta política se logró cierta estabilidad de las cuentas fiscales, pero en este caso terminó afectando negativamente el dinamismo de la economía ecuatoriana que se experimentó durante un crecimiento débil. Por otra parte, y dentro del 2019, se obligó al gobierno a tomar medidas expansivas del gasto de emergencia para contener la crisis o costa de un fuerte incremento del déficit fiscal y la deuda pública, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera a mediano plazo. Y mediante lo que es el 2021, esta política además fue clave para mitigar la caída económica y la asistencia a los más vulnerables, convirtiéndose en el principal motor de la economía durante la crisis. Y después de lo que fue pospandemia para el año 2022, la política fiscal hubo lo que es un giro gradualmente hacia lo que es la consolidación para corregir los desequilibrios y sin abordar la recuperación, lo que ha permitido retomar el crecimiento en el caso del 2021 a costa de un menor gasto público. Así es, Anthony. De hecho, uno de los aspectos cruciales al examinar el impacto del gasto público en la economía de un país es evaluar cómo éste ha influido en el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no solo refleja la salud financiera del Estado, sino que también desempeña un papel crucial en la estabilidad macroeconómica y por ende en el crecimiento económico sostenible. Por ello surge la pregunta, ¿cómo ha afectado el gasto público al equilibrio fiscal del país? Y se observan desafíos fiscales importantes que puedan tener implicaciones en el crecimiento económico futuro. Eh, el gasto público puede haber afectado el equilibrio fiscal con posibles desafíos como lo vendrían a ser los déficits fiscales o niveles elevados de deuda, que en estos podrían plantear preguntas sobre la salud a largo plazo de la economía ecuatoriana, ya que estratégicamente un endeudamiento moderado puede contribuir al financiamiento de proyectos claves. Sin embargo, como en toda gestión económica, el riesgo de endeudamiento excesivo puede más bien arrojar sombras del crecimiento económico, creando de esta forma tensiones dentro de la estabilidad financiera. Eh, Además, los desafíos fiscales pueden tener implicaciones de crecimiento a futuro, ya que de estos depende mucho cómo se vayan a desarrollar las gestiones de proyectos, cómo este endeudamiento puede afectar, cómo los déficits fiscales pueden cambiar, entre otros aspectos. Excelente, Thais. Continuamos. En el periodo que abarca desde 2018 hasta 2022, la gestión del gasto público en Ecuador ha estado estrechamente vinculada al papel desempeñado por la deuda pública, tanto interna como externa, y como bien se ha mencionado a lo largo de este conversatorio, Ecuador presenta altos índices de endeudamiento. De hecho, según cifras presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, por cada dólar que hay en la caja fiscal del Ecuador, hay 25 dólares de deuda. La toma de decisiones respecto a la deuda ha sido un importante componente en la formulación de políticas fiscales, impactando directamente en la sostenibilidad financiera y en la capacidad del gobierno para financiar sus proyectos. Anthony, según tu opinión y tu criterio, ¿cuál ha sido el papel de la deuda pública en la gestión del gasto durante este periodo? ¿Y cómo crees que ha afectado la sostenibilidad fiscal y la capacidad de financiamiento del gobierno? Claro, el papel de lo que es la deuda pública en la gestión del gasto público durante el periodo mencionado ha sido predominante, donde se ha visto afectado lo que es la sostenibilidad fiscal, pero además permitiendo lo que es cierto financiamiento del gobierno en momentos clave. En lo que es entre el año 2018 y el 2019, antes de la pandemia, en el gobierno de Lenín Moreno,
tuvo que aplicar medidas de autoridad y ajuste fiscal debido a los altos niveles de deudas públicas heredados de periodos anteriores, que redujeron el espacio para el gasto público y la inversión. Además, con la llegada de lo que fue la crisis del COVID-19, el gobierno ecuatoriano se vio lo que fue a forzar a aumentar el gasto en vía de endeudamiento de forma significativa para financiar lo que es el sistema de salud y apoyos sociales. Además, esto provocó lo que es que la deuda pública se dispara a niveles cercanos a aproximadamente del 65% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Si bien esto permitió lo que es atender a la crisis y con tener lo que es la caída del PIB, esto también debilitó fuertemente la posición fiscal del país, además de la sostenibilidad de finanzas públicas y el acceso a financiamiento de los mercados internacionales. En lo que fue el gobierno de Guillermo Lasso, ha tenido que emprender desde lo que fue el 2021 con reformas y ajustes graduales, apuntando a estabilizar y reducir lo que es en el mediano plazo el peso de la deuda pública, aunque manteniendo ciertos niveles en el gasto de inversión. Además, es clave dentro de lo que es que el manejo de la deuda fue clave, pero complejo en el Ecuador en el periodo analizado, permitiendo lo que es apuntar al gasto en momentos de crisis, pero delimitando la sostenibilidad fiscal. Así es, Anthony, muchas gracias por tu acertada respuesta. Y bueno, en el marco del análisis del periodo del 2018 al 2022 sobre el gasto público y el crecimiento económico en nuestro país, es esencial explorar el impacto que el gasto público ha tenido en la generación de empleo. El empleo es un indicador de la salud económica de un país y entender cómo el aumento del gasto en diferentes sectores se relaciona con la creación de empleo y la reducción de la tasa de desempleo nos proporciona valiosas perspectivas sobre la eficacia de las políticas económicas implementadas durante este periodo. En este sentido, Thais, ¿cómo se ha traducido el gasto público en la generación de empleo significativo? Y asimismo, cómo se relaciona el aumento del gasto en ciertos sectores con la creación de empleo y la reducción de las tasas de desempleo. Bien, dentro de la generación de empleo, con esta suposición planteada, podríamos decir que el aumento del gasto en ciertos sectores se vincula directamente con la generación de empleo. Pero en este podemos imaginar que la inversión en áreas estratégicas podría ayudar, podría actuar como un catalizador para reducir la tasa de desempleo. Sin embargo, en la vida real, pues aquí en el Ecuador no podemos palpar tal cosa, ya que la correlación entre el gasto público y la generación de empleo depende netamente de la capacidad de los sectores para absorber mano de obra. Es decir, tanto el sector público como privado, de este dependerá cuál será la cantidad de empleos que ellos puedan ofertar a sus respectivos demandantes, en este caso la población económicamente activa del país. Pues en términos reales no se ve esto traducido. Lo del gasto público dentro de la generación de empleo no ha sido de manera significativa en el país dentro de los últimos años, ya que por la tasa de desempleo tan fuerte con la que contamos actualmente. Muy bien, excelente. Refiriéndonos al lapso de tiempo comprendido entre 2018 y 2022, se destaca que han existido cambios importantes en las estrategias adoptadas por las diferentes administraciones, bien se ha mencionado el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Lenín Moreno, incluso el gobierno de Rafael Correa y bueno, el actual gobierno. Y esto ha generado interrogantes sobre cómo estas políticas han dejado y dejarán marca en la trayectoria del crecimiento del país. Dada la variabilidad en la administración gubernamental durante estos años, Anthony, ¿cómo han influido las políticas fiscales adoptadas por las diferentes administraciones en la trayectoria del crecimiento económico del Ecuador? Claro, dentro de lo que es el periodo analizado 2018 al 2022, el Ecuador tuvo lo que es dos administraciones gubernamentales, como se lo mencionó anteriormente, la de Lenín Moreno y la de Guillermo Lasso. La de Lenín Moreno, que fue durante el periodo de 2017 al 2021, donde al inicio del mandato de lo que fue el expresidente, adoptó lo que fueron medidas de ajuste fiscal, donde se redujo el gasto público y reformas impositivas acordadas con el FMI, donde se buscó equilibrar lo que fueron las cuentas públicas. Además, si bien se logró cierta estabilización, estas políticas normativas desaceleraron lo que es el crecimiento entre lo que fue el 2018 y 2019, pero cabe recalcar que en el 2020 su gobierno se vio obligado a incrementar lo que fue el gasto público y el déficit fiscal de forma importante para enfrentar lo que fue la crisis sanitaria y económica provocada por lo que fue la pandemia del COVID-19.
Además, esto evitó una caída más dura de lo que fue el PIB en el Ecuador, aunque esto costó lo que fue un aumento de más deuda. Por otra parte, tenemos el segundo, en este caso, mandato, que fue de Guillermo Lasso del 2021 al 2023, donde el expresidente continuó con políticas expansivas de apoyo económico en lo que fue en el 2021 para la reactivación luego de la pandemia, aunque comenzó con un ajuste hacia fin de año para lo que es generar confianza a lo que fueron inversionistas. En el 2022, dentro de lo que fue el mandato de Guillermo Lasso, inició con reformas para mejorar la sostenibilidad fiscal del mediano plazo sin afectar lo que fue la reactivación económica. Pero esta se ha visto favorecida también por el contexto internacional en altos precios del petróleo. Esos fueron unos de los que fueron los cambios de políticas fiscales que adoptaron lo que fueron los dos mandatos gubernamentales que experimentó lo que fue el país durante el periodo analizado, que fue en este caso primeramente de una política fiscal donde se redujo lo que es la parte del gasto público y otra política expansiva. Así es, muchas gracias, Anthony. En el análisis del panorama económico de Ecuador durante el periodo en cuestión, resulta crucial examinar no solo el comportamiento actual del gasto público y su impacto en el crecimiento económico, sino también la perspectiva a largo plazo. Para comprender la solidez y la sostenibilidad de estas dinámicas, es fundamental explorar las medidas implementadas por las autoridades. En este sentido, existen medidas implementadas para garantizar la sostenibilidad del gasto público y del crecimiento económico a largo plazo y cómo se han abordado los riesgos potenciales para la estabilidad económica. Bien, dentro de las medidas para garantizar la sostenibilidad, en este caso, podemos suponer que se implementan medidas para garantizar la sostenibilidad del gasto público y el crecimiento económico a largo plazo, es decir, políticas fiscales prudentes, evaluaciones periódicas de programas, una gestión financiera transparente que éste considere elementos esenciales en este escenario hipotético. También porque estas medidas están destinadas a mitigar riesgos y asegurar una trayectoria económica sostenible, dado que estas respuestas basadas en una suposición ofrecen un panorama amplio y especulativo de la situación económica del Ecuador dentro del periodo que ya se ha mencionado, que es el del año 2018-2022. Para de esta manera se recomienda implementar medidas para garantizar la sostenibilidad del gasto público, hablando a largo plazo, políticas fiscales prudentes que ayuden a evaluar de manera periódica estos programas y la gestión, una gestión financiera transparente, es decir, que siempre exista la sostenibilidad que se necesita tener en este caso, evaluando de esta forma los riesgos potenciales para la estabilidad económica. Muy bien, no podemos dejar de lado un evento importante en la historia de todo el mundo y es la pandemia del COVID-19, pues supuso un hito clave, un hito significativo en la historia económica mundial, desencadenando desafíos sin precedentes que han requerido las respuestas rápidas y efectivas por parte de los gobiernos. En el caso específico de Ecuador, el impacto de esta crisis global ha llevado a replantear estrategias y políticas económicas. En el contexto de estos eventos económicos globales, como la pandemia del COVID-19, ¿cómo se ha ajustado el Ecuador su gasto público para abordar los desafíos emergentes y mantener la estabilidad económica, Anthony? Claro, en el contexto de lo que fue la pandemia del COVID-19, el gobierno ecuatoriano realizó lo que es una gran variedad de ajustes considerables al gasto público, con miras a lidiar lo que fueron los impactos de la crisis en precedentes y tratar lo que es de mantener una estabilidad económica. Dentro de los principales elementos que aplicó lo que fue el gobierno ecuatoriano fue tras la desaceleración del 2020, el gasto público se expandió fuertemente y viró hacia una orientación social en el 2021, durante lo peor de que fue la emergencia de la pandemia. Esto implicó más gasto en lo que fue salud, subsidios, ayudas sociales y además de transferencias que permitieron lidiar con millones de hogares. Además, se cabe recalcar que para financiar este mayor gasto social y de crisis, el gobierno incrementó significativamente su endeudamiento en el 2020 y parte del 2021, dado a la merma en el espacio fiscal debido a la caída de los ingresos tributarios y petroleros en lo peor de la crisis. Además, cabe recalcar que sumando al esfuerzo social, se intentó sostener parte de la obra pública para lo que es impulsar la actividad económica, aunque debido a los recortes de otros inversionistas, de inversiones planificadas,
sin financiamiento disponible. Además, cabe recalcar que dentro de lo que es de cara al rebote económico, en el 2022 el gobierno intentó lo que es pasar de un gasto de emergencia al COVID a uno de carácter productivo que permitía lo que es sostener un motor de crecimiento de mediano plazo enfocado en diversificar la economía. Así, es decir, con estos ajustes sin precedentes y bajo fuertes restricciones, el Ecuador buscó lo que fue abordar la crisis social, manteniendo lo que es encendida su economía. Pero debió reformar lo que es una gestión financiera y gasto hacia adelante para fortalecer lo que es la sostenibilidad económica del país. Muy bien, Anthony. Hemos tenido una increíble presentación por parte de ustedes, chicos. Han demostrado una presentación bastante profundizada y se ha abordado de amplia manera el tema del gasto público a pesar del limitado tiempo con el que contamos. Sin embargo, no podemos olvidarnos de agradecer a las personas que siempre están pendientes a nuestras publicaciones en Facebook e Instagram y los programas que cada semana subimos aquí a YouTube. De parte de Economía para Todos, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por brindarnos su tiempo y estar al tanto de nosotros. Así es. Muy agradable, chicos, haber contado con ustedes en un programa más de Economía para Todos. Coméntenos, ¿cómo se sintieron? ¿Algún mensaje especial para nuestros queridos espectadores antes de despedirnos? Bien, de mi parte agradezco mucho por la invitación brindada. Es un gusto para mí poder ser parte de este segmento el cual sirve para la formación de todos nosotros como estudiantes aún dentro de esta carrera tan importante como lo es economía, y esperando pues siempre que las palabras brindadas sirvan de provecho para mis demás compañeros y que a su vez pues les sirva para algún trabajo de investigación o para que también ellos puedan profundizar más adelante en este tema siempre y cuando ellos se decidan hacerlo. De mi parte, muchas gracias. De mi parte, les agradezco sinceramente por la oportunidad de haber participado dentro de lo que es el programa. Además, ha sido un placer lo que es compartir con ustedes lo que fueron ideas, perspectivas, información sobre los desafíos económicos del Ecuador, en el caso que fue el gasto público y el crecimiento económico. Además, espero que nuestra intervención haya sido en este caso, informativa para cada una de las personas y valiosa para los oyentes. Además, estoy agradecido por la experiencia que hemos tenido el día de hoy y espero volver en un futuro al programa para seguir lo que es aportando información sobre temas económicos de nuestro país. Así es, Anthony, te tomamos la palabra. Reiteramos el agradecimiento a Thais y Anthony por haber decidido participar en este programa. Es que a través de este tipo de proyectos damos a conocer a la sociedad en general que en la carrera de economía de la Universidad Técnica de Machala hay grandes estudiantes con un potencial inmenso profesional. Y qué mejor medio que el de las redes sociales, a través de los cuales se nos facilita llegar a un público mucho más amplio. Vanessa. Así es, Byron. Y bueno, con esto concluimos el programa de hoy, agradeciendo a nuestros distinguidos invitados por enriquecer nuestra emisión con sus valiosos conocimientos. Les extendemos una cálida invitación para unirse a nosotros la próxima semana, donde nos esperan destacados invitados que abordarán temas de gran importancia. Esperamos contar nuevamente con su grata presencia y participación. Que tengan una excelente tarde llena de aprendizaje y buenos momentos. Hasta la próxima semana.